Rufo. Las noticias del día con contexto y análisis. Lunes a viernes de 19 a 20 horas por Canal 22 Web. Uno más uno, 3. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. Moranza, con Diego Moranzoni y equipo. Debate, análisis y las preguntas que importan. Lunes a viernes, de 20:30 a 22 horas, por Canal 22 Web. La Juntada, con Santiago Cunio y equipo. La revancha del 1, con Pato Galván y equipo. Opinión sin filtros. La actualidad desde otra perspectiva. Lunes a viernes, 22 a 0 horas, por Canal 22 Web. Info Show, con Luis Ventura y Jimena Rigel. Todo lo que... Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Esto es 22 Noticias y aquí estamos en vivo como todos los días de lunes a viernes de 19 a 20 horas. A veces unos minutitos después, pero ustedes saben que aquí estamos. Mi nombre es Verónica Resi y como siempre me acompaña el señor Gabriel Russo. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? 10ª jornada de la temporada 26 de Canal 22, 10ª jornada de Noti 22. Obviamente con toda la información, con toda la actualidad y el contenido, que temas como cuáles, la guerra que está pasando en Asia, el tema Libra, el orden nacional, lo que está pasando en Cuba, todo aquí durante 60 minutos y siempre con la voz clara, concreta, concisa de Verónica Recio. Qué grande. Bueno, la verdad que sí, y también te olvidaste que vamos a estar hablando del caso Libra. Tenés detalles al respecto, muy importantes, ¿no? Sí. Sí. Fue bueno. la primera palabra que mencioné, pero bueno. ¿Sabes que me quedé? Claro, igual, está bien, no pasa nada, está bien. Bueno, arrancamos entonces, vamos directo a lo que está sucediendo. Primero vamos a hablar de la guerra entre Israel e Irán y después nos metemos de lleno con Cuba, que va a ser uno de los temas que se van a ir poniendo muy interesantes para hacer el seguimiento porque el presidente cubano, Díaz-Canel, ya confirma que está en rondas de negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos para llegar a un acuerdo y vamos a estar analizando también la repercusión de los países de la región y principalmente vamos a tener una invitada que viene de Cuba, pero que vive aquí en la Argentina, a la que le vamos a preguntar absolutamente todo. Así que no se lo pueden perder. Pero antes, algunas imágenes que tienen mucho que ver con el desarrollo de esta guerra. Vamos con el video número 10. Prepárelo tranquila, porque ahora el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que, ustedes saben, ¿no?, que desde los Estados Unidos, por esta falta de petróleo, autorizan a los países europeos a volver a comprar energía a los rusos. ¿Cuál es el problema? Bueno, el presidente ruso dice, está todo bien, nosotros les queremos vender a los europeos, pero que las reglas sean claras, porque no les podemos vender un día sí o un mes sí y al otro mes no sabemos qué hacemos con todo el petróleo que pensábamos que iban a comprar los europeos y vuelven las sanciones. Así que existe la posibilidad de que Rusia decida no vender energía a Europa. Veamos el video. Хочу напомнить, что страны Европейского Союза планируют с 25 апреля ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе сжиженного природного газа, вплоть до полного запрета таких поставок в 2027
году. В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок. Не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объемы с европейского рынка на более интересные направления – глобальный топливно-энергетический комплекс. Если европейские компании, европейские покупатели вдруг решат переориентироваться и обеспечат нам долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишенную политической конъюнктуры, избавленную от политической конъюнктуры, пожалуйста, мы же никогда не отказывались. Мы готовы работать и с европейцами. Но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать и обеспечат нам эту устойчивость y стабильность. Bueno, necesitan estabilidad, es lógico, porque es el capricho de los Estados Unidos cuando pueden comprar y cuando no. Más allá de este levantamiento de las sanciones durante un mes que autorizan los Estados Unidos para que ahora los países europeos vuelvan a comprar el gas y la energía a los rusos, hay otra cuestión que hay que tener en cuenta. Salió a hablar el canciller alemán, Friedrich Merz, y también lo hizo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ellos dos dijeron nada más y nada menos que no es buena idea dar marcha atrás con esto de las sanciones a la compra de gas ruso. ¿Saben cuál es el argumento que presenta el canciller alemán? Dice, bueno, cueste lo que cueste, es un error volver atrás y comprar energía más económica. Bueno, es un error para la política, pero no para los ciudadanos alemanes. Hoy, sin ir más lejos, sí. Gaby, se están anunciando en Alemania paro en los aviones, en la línea aérea Lufthansa. Y hablaba con un corresponsal en Alemania y él me decía, Vero, nos estamos acostumbrando a ver paros de distintos medios de transporte. Hoy les estoy hablando de lo que sucede con los aeropuertos o los aviones, pero también hay paro en otro tipo de transportes, como por ejemplo los trenes o los colectivos. Eso sí, me dice, acá se anuncia con anticipación para que el ciudadano sepa si va a poder volar, si va a poder trasladarse, si va a poder hacer su vida. Pero esto no había ocurrido. No están acostumbrados a esto los europeos, menos los alemanes. ¿Y sabes cuál es el motivo de por qué se están llevando adelante estos paros? Adivinen, la inflación. Claro. La inflación que sube, sube, sube y los sueldos que se quedan estancados. Así que esto está sucediendo en Europa. Si la decisión de Rusia es nosotros ahora vamos a decidir si le vendemos o no energía a los europeos, es porque sabe el poder que tiene el presidente ruso de empezar a poner las reglas desde su escritorio. Yo no sé cómo, hay que ver cómo reacciona el bloque comunitario. No todos los países siempre están de acuerdo. Aquí hay verdaderas grietas también a la hora de ponerse de acuerdo. Pero es un tema, ¿eh? Si Rusia no les quiere vender más petróleo o si se los quiere vender pero mucho más caro. Sí, a ver, el tema es el siguiente. También el problema de transporte sucede en el Reino Unido, sucede en Italia, hoy por hoy. Y una cosa, Putin le va a vender energía, si puede, al enemigo. Porque Europa es la OTAN, Europa es el enemigo. Alemania tenía pensado la guerra para el año 29. Le vas a vender gas a tu enemigo. Si se lo vendes, se lo vas a vender carísimo, ¿sí? Ya dijo que sí lo iba a vender, ya dijo, ¿eh? Sí. Dijo que sí lo iba a vender más caro. Claro. Pero ahora también agrega esto otro. Vamos a vender la energía, pero las reglas claras. Nosotros no podemos estar cambiando de clientes en menos de 24 horas. Eso se llama poder. Eso se llama poder. Por eso digo yo, esa es la lectura que hay que hacer. ¿Sí? Está poniendo las reglas el presidente ruso. Y otro tema, mientras vemos las imágenes ahí de Vladimir Putin, mucho les vengo yo hablando de los países del Golfo Pérsico. Vieron que ahora, según los anuncios de Netanyahu, que finalmente salió a dar una conferencia de prensa. Atención con eso.
Atención con eso, hay algunos que desconfían, ¿no? Si esa es una muestra de vida real o no. A mí también me da cierta desconfianza, pero los hechos indicarían que era Netanyahu. Hay que ver después y, bueno, ¿qué quieren que les diga? Es muy difícil. Yo te digo algo, Gabriel, desde hace un año que vengo diciendo, porque yo me manejo mucho en las redes sociales y a mí me gusta hacer posteos en mi perfil de Instagram. Una vuelta me pasó con Delcy Rodríguez, que estaba, no me acuerdo de qué estaba hablando, les estoy hablando hace 4 años más o menos, y yo subo ese posteo a mi Instagram y en 10 minutos me di cuenta que era una fake news, que era inteligencia artificial, que era un audio editado con la imagen. Entonces lo borro porque ya ahí uno estaba medio desprevenido, todavía te estoy hablando hace 4 años. Pero desde ese momento que siempre digo, ¿por qué no hay una ley que marque con un sello de agua todos los videos que son creados por inteligencia artificial que tengan que ver con la cosa pública? Es que también hay una ley macro que no existe, la ley que no existe, que es legislar Internet. Y vos le preguntás a un diputado, te va a decir, no tenemos tiempo, no nos ocupamos. Hace 5 años que vengo pidiendo. Sí, no se ocupan cuando quieren. Para censurar sí que se ocupan. Sí, por supuesto. Para cerrar canales sí que se ocupan. Por supuesto. Para, bueno, nada que sirva al pueblo. No quiero hablar, pero lo que yo digo es, todo lo que sea Internet, gente, no, yo no le puedo estar preguntando a Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk, le voy a preguntar si es verdad un video o no. ¿Qué te pensás que me va a decir la inteligencia artificial de Elon Musk? Lo que le conviene también. Por eso esta conferencia que da el líder israelí, a mí me parece rara, ¿sí? Santiago Cunio decía que era inteligencia artificial. Yo a esta altura ya es muy difícil. Es que todos dudamos de que sea o no. Y te digo algo más. Tampoco aparece el líder supremo, pero el líder supremo nuevo siempre ha tenido un perfil bajo. Sí. Pero a mí me gustaría que haya una muestra de vida también de este líder supremo. Digo, porque se abren especulaciones por todos lados, por todos los frentes. El silencio también es poder, y si no, pregúntale a China. Sí, China, ya sé, pero están diciendo que está gravemente herido. Yo entiendo que acá la guerra, el ayatolá, ¿quién lo dice? Bueno, ¿quién lo va a decir? El Estado de Israel y los Estados Unidos. Donald Trump desplegó el otro día una imagen con el líder supremo con 3 dardos en la cabeza. No me extraña de Donald Trump, pero lo que digo es, para uno, como periodista, no contás con información, menos acá, que estamos a qué distancia de todo lo que está ocurriendo en la guerra. Entonces, todo lo que nosotros podemos hablar y todo lo que nosotros podemos interpretar va a estar muy condicionado, por más que tengamos toda la mayor honestidad intelectual de querer transmitir con la verdad, es muy difícil. Yo lo que digo es, si aparece un funcionario público de cualquier país del mundo, debería estar prohibida la utilización de inteligencia artificial para reproducir a estos personajes, incluso para el humor, excepto que sea un humor muy evidente. Bueno, pero porque, mira, te quiero mostrar este video. Prepárese el videíto número 1, Dire, por favor. Para esto me parece genial, la inteligencia artificial, a uno le podrá gustar o no, pero no te quedan dudas que es un chiste. Miren, el video número 1. Está viendo el estrecho, que no es así, pero guarda, que no es tan ancho. Guarda que no es tan ancho. Bueno, pero yo lo que digo es, no estoy hablando de censura, y menos al humor. No. Pero esto es evidente que es una gastada, ¿no? Ahí viene el presidente chino, el líder supremo que lo deja pasar. El gobierno argentino es especialista en fake news, porque tiene contratados en presidencia 300 personas, 300. ¿Sí? Que están ocupadas de la fabricación de fake news.
300. Pero todos los gobiernos hacen eso, Gabriel. No sé todo, pero este me consta. Este me consta. No todos. El gobierno anterior no lo tenía, por lo menos. Todos. Y, el gobierno Macri Y les digo tampoco. más, no pierdan el tiempo discutiendo en las redes sociales porque por lo general son bots. Sí. No tiene sentido discutir, y más con temas como estos que tienen que ver con la guerra, con el sionismo y todo lo que ya conocemos. Bueno, pero esto, que es evidente, es genial, uno se ríe mucho de estas cosas. Yo lo que estoy hablando es, si hay una declaración de un presidente en la que ahora está todo el mundo poniendo en dudas, como mínimo poniendo en dudas si es o no el primer ministro de Israel, estamos en un verdadero problema. Realmente estamos en un verdadero problema. Mientras vemos las imágenes del Golfo, deja esas imágenes, Dire. Quiero analizar una cuestión con vos, Gaby. Vieron que los países del Golfo ahora son la figurita que todos quieren tener. Israel quiere amigarse con los países del Golfo. Sí. Irán también quiere amigarse con los países del Golfo. Sí. Es importante ver de qué lado se van a poner, de qué lado estás amigo, le están diciendo a los Claro. países del Golfo. ¿En qué vereda te ubicás? Sí. El tema es que el otro día estaba escuchando a un analista de origen chino, pido disculpas, no me acuerdo ahora el nombre, después se los voy a buscar, y él explicaba algo muy sencillo que vale la pena reproducir muy brevemente. El tema es que los países del Golfo, que son países económicamente muy fuertes porque viven del petróleo, tienen grandes producciones de petróleo, ustedes lo saben, este petróleo se exporta en el 90% de todos los casos de los países del Golfo, y la venta de este petróleo, como ustedes saben, es en dólares. Sí. Esa catarata de dólares que ingresan a los países del Golfo por la venta del petróleo, después los líderes de estos países, que son los que reciben todos estos dólares, vuelven a introducir esos dólares al mercado estadounidense. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de la compra de bonos y de acciones en el mercado de los Estados Unidos. Por ejemplo, ellos saben que les conviene comprar acciones en empresas, sobre todo tecnológicas, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, no sé, Amazon, Microsoft, Apple, Y algunas con empresas sede de en China. telecomunicación, de inteligencia artificial, algunas empresas en China, todo lo que a ellos les parece que va a estar bien. Bien. Como este flujo de intercambio de dólares se cortó de lleno, porque se cortó de lleno, entonces ahora todos estos dólares que iban a parar al mercado de los Estados Unidos ya no están llegando. Y todas estas empresas que se beneficiaban fuertemente, porque estamos hablando de cantidades inmensas de dinero que ni usted ni yo podemos imaginar en esta vida y en todas las que reencarnemos, ese flujo de dinero ya no llega a los Estados Unidos. Esto va a significar un problema principalmente para todas estas empresas y claramente por un efecto dominó para la economía de los Estados Unidos y para lo que significa el dólar para los Estados Unidos. Entonces la pregunta es, imagínate que esta situación se sigue alargando, Sí. que los países del Golfo dejan de llevar estos dólares durante mucho tiempo al mercado estadounidense y yo empiezo ya a ver, no sé si ustedes, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Viste cuando ves tenis? Sí. Por ejemplo, ves los grandes auspiciantes de estos torneos de tenis, que no importa dónde se hagan, pero los auspiciantes suelen ser empresas tecnológicas, suelen ser aerolíneas como Emirates o como, por ejemplo, Microsoft o como, por ejemplo, no importa, ustedes imagínense lo que quieran. Se van a empezar a caer todos esos sponsors. Se retiran del mercado. Se retiran del mercado. Uno empieza a visualizar que lentamente pueden incluso ponerse en riesgo eventos deportivos que son de máxima importancia y convocatoria. Yo no te estoy diciendo que el Mundial se va a caer. Guarda con el Mundial. Guarda, Hay un dato. pero hay un tema ahí, ¿eh? Yo quiero ver qué va a pasar de acá a un par de Hay días. países- Si esto del estrecho sigue como está. Viste que Irán no va a jugar, Sí. pero Francia, Alemania, Bélgica y Sudáfrica quizás no participen. Por temas políticos, digamos, ¿no? Porque muchas, a ver, la hinchada de Francia, las características del francés hoy no es el blanco de ojos claros, sí, muy parecido al turco, al árabe, y tiene miedo. Sí, Lo claro. mismo para el belga. Sí. Entonces, hay un rumor, estas noticias o este rumor salió de la FIFA, y es probable que no vayan.
Y ahí se desarma todo porque no es Irán, es Francia, Igual Alemania, ojo, Bélgica. porque si ya están adentro, la FIFA los puede sancionar, ¿no? Es mucha plata la que tienen que Sí, pagar. lo puede sancionar, pero en estos casos no sé cómo obraría, porque no son equipos de cuarta categoría, son Sí. la elite del fútbol europeo. A ver, repetime los equipos. Francia, Bélgica, Alemania y Sí, Sudáfrica. claro. Sí. Sudáfrica no tanto, pero Sí. los primeros tres que te dije, obviamente, que Sí, son sí. la competencia real europea, Sí, la claro, oligarquía del sí. fútbol. Sí. ¿Se entiende? Bueno, y hablando del fútbol, el otro día yo les comentaba, ¿no? Que sigue teniendo repercusiones la decisión de Lionel Messi de haber ido a la Casa Blanca, de sacarse, de tener esas imágenes con Donald Trump, ¿no? Y vos sabés que ya ha perdido desde esa fotografía hasta el día de hoy más de 50 millones de seguidores. Sí. Todo un país, ¿eh? Miren, Sí. si quieren tomarlo así, toda la República Argentina prácticamente. ¿Sí? Y vos estás contando aquellos que Y tienen los auspiciantes redes. deben estar viendo esta situación. Está bien, vos me decís, no importa, Vero, tiene 511, creo que tiene 511 millones de seguidores. Está bien, pero a ver, vos Pero no es gratis. vos No es contás- gratis. vos No, contás no, lo no. que tienen redes. Las personas de 50 para arriba, capaz que no tienen redes y tampoco les gustó. Sí, claro, sí. Y no todos los que siguen a Messi son justamente personas que en lo político estén tan involucradas, pero hay una situación acá que es una grieta a nivel mundial que, bueno, genera esto, ¿no? Decisiones que frente a un ídolo que ha tomado esta, no sé si llamarlo oportunidad o esta situación. Cayó en una trampa. No sé si cayó en una trampa, pero ya no podés ser, viste, ya no... No es lo mismo. No podés ignorar lo que sucede, tiene consecuencias. Quiero mostrarles qué hora es, y 27, porque ya está nuestra invitada acá, así que me gustaría que pasemos mejor, Gaby, si te parece, después seguimos con lo de Irán y el Estado de Israel, porque quiero compartir con nuestra invitada que ya está aquí, Margarita Pécora, analista internacional. ¿Cómo estás, Margarita? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad es que es una gran oportunidad poder compartir las reflexiones por este canal que cada vez gana mayor audiencia sobre lo que está aconteciendo en el mundo, que Sí. sacude a la humanidad en estos momentos y que ya no es nada más que la confrontación de Rusia y Ucrania, sino que se ha sumado ahora el conflicto bélico de Irán y Estados Unidos e Israel. Sí, claro, ya vamos a hablar de esos temas, pero primero quiero con vos meternos de lleno con Cuba, porque habló Díaz-Canel. Me gustaría, Dire, si podemos ir compartiendo el video número 4 y después lo analizamos aquí con nuestra invitada. El video número 4, Díaz-Canel dice que está conversando con el gobierno de los Estados Unidos para acercar posiciones, para llegar a un acuerdo. A ver, veamos lo que dice un resumen. El gobierno y el Estado cubano, funcionarios cubanos, sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos para buscar por la vía del diálogo la posible solución a las diferencias bilaterales que existen entre nuestras dos naciones. ¿Cuáles son los propósitos que estamos siguiendo con estas conversaciones, con los propósitos que nos hemos planteado? Bueno, en primer lugar, determinar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan solución. En segundo lugar, cuáles serían las vías para solucionar esos problemas. Y en tercer lugar, determinar si hay voluntad para concretar por ambas partes acciones en beneficio de nuestros pueblos. En esos intercambios hemos expresado nuestra voluntad de continuar el proceso bajo los principios de la igualdad y el respeto a los sistemas políticos de ambos países, a la soberanía, a la autodeterminación, tomando también el criterio de reciprocidad y en apego al derecho internacional. Ese es el momento en que estamos ahora en relación a las conversaciones o al diálogo con los Estados Unidos. Bueno, Margarita, vos estás en contacto con ciudadanos cubanos. Tengo entendido que viajás a Cuba con bastante, digamos, asiduidad. Y quiero saber qué te genera esto que Díaz-Canel acaba de decir, que esté en conversaciones con los Estados Unidos. Quiero conocer tu punto de vista.
Bueno, lo primero que hay que decir es que esta declaración que acaba de hacer el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha ganado los titulares de todos los medios internacionales de noticias del mundo, obviamente, y ha desplazado por lo menos en unos minutos la información de la guerra que estábamos siguiendo de Irán, Israel y Estados Unidos. Sí, es verdad. Y es porque el mundo también concita mucha atención la situación de Cuba. Donald Trump había dicho recientemente que Cuba pende de un hilo y era una manera de amenazar y de advertirle que después que él terminara su aventura con Venezuela y con Irán, porque ya para él Irán era pan comido, entonces iba a virar los cañones hacia Cuba. Pero esto que acaba de decir Díaz-Canel, te puedo decir honestamente, y tratando de interpretar lo que piensan muchos de mis compatriotas, es un secreto a voces. Porque hace más de un mes que las redes sociales, que parece que navegan a una velocidad mucho más alta que los medios oficiales, pues ya estaba dando a conocer que había un familiar directo del general Raúl Castro, conversando, hablando tras bambalinas, obviamente, con el gobierno estadounidense. Yo pensaba que el propio Raúl Castro estaba... El nieto. Es el nieto. El nieto, sí, claro, claro. Pero está confirmado, digo, que forma parte de las conversaciones. No se ha dicho en este informe oficial de Díaz-Canel el nombre de él, pero todo el mundo le llaman el cangrejo, un apelativo bastante criollo, popular, callejero, pero es uno de los escoltas que ha tenido Raúl en todo este tiempo, y se dice que ha sido el interlocutor. Otros miran hacia otro pariente, pero de cualquier manera es alguien que no está ligado, que no tiene un cargo oficial en el Estado cubano y que ha sido, al parecer, la persona que ha tenido la posibilidad o la empatía o yo no sé qué decir para poder llegar a las autoridades estadounidenses que todo el tiempo, durante más de 60 años, se han negado a flexibilizar el bloqueo comercial, económico y financiero contra Cuba, y que ha ignorado todos los reclamos que han hecho innumerables delegaciones del gobierno cubano. No, incluso de la ONU, incluso de la ONU. Incluso en la ONU, sí, claro, con todas sí, las asambleas generales de Naciones Unidas, las votaciones que han sido por mayoría exigiendo el mundo, con la excepción de Estados Unidos, Israel y otro que no recuerdo ahora quién. Sí, no sé si no estuvo Argentina también, lastimosamente, en una de las últimas votaciones en contra para abrir ese bloqueo, ese embargo. Le costó, una de las últimas le costó el cargo a la que era canciller argentina. Es cierto, sí, tenés razón, pasan tantas cosas. La canciller votó a favor de Cuba. Exactamente. Mondino votó a favor de Cuba. Mondino. Es verdad, ahí está, bien. Y ahí le cuesta el puesto. Exactamente, pero luego hubo otra Asamblea General de Naciones Unidas donde nuevamente se ratificó por parte de Estados Unidos e Israel el no a quitar el bloqueo, y esa es la principal razón por la cual Cuba está sumida en una agónica situación económica, donde la población ahora lo que está es mirando con mucha expectativa hacia estas conversaciones, esperanzado en que haya una solución no para mañana, Margarita, sino para ahora y ya. Va a haber una negociación, ya te lo digo. Seguro. Pero el tema es el siguiente: si levantan el bloqueo, quiere decir que Cuba se rinde. Va a haber otro gobierno. No, yo no creo así. Va a haber un gobierno de transición, que puede ser el nieto de Castro, pero va a ir a terminar elecciones y seguramente ganará el libre mercado. Pero una cosa es que haya un acuerdo para mantener relaciones comerciales bilaterales mutuamente ventajosas, que el gobierno estadounidense flexibilice algunas cosas del bloqueo, y otra es que Cuba entregue su dignidad y sea una estrella más de la bandera de los Estados Unidos. Y coincido. Eso es lo que el pueblo cubano, aún con todo el sacrificio, la agonía, el sufrimiento, el dolor que está pasando, sin electricidad, días, sin alimentos, sin medicina, eso es lo que el pueblo cubano, reconocido mundialmente por su dignidad, no va a ceder ahí. Ahí está bueno, está muy, me interesa mucho acá donde te estás metiendo, Margarita, porque se está armando una grieta dentro de la ciudadanía cubana, de algunos que quieren el intervencionismo de lleno de los Estados Unidos y otros que buscan este otro lado que vos estás hablando, este equilibrio, ¿no? Conservando la soberanía, pero sí sentarse a negociar porque
no se puede seguir en esta situación para el ciudadano promedio cubano, ¿no? Hay gente dentro de Cuba que a vos te llegue la información que a ellos les interesa directamente, por decírtelo así, un cambio de gobierno, algo totalmente, incluso yendo un poco más lejos de lo que sucedió en Venezuela, porque están los hermanos Rodríguez, pero todos sabemos quién manda en Venezuela ahora, ¿no? ¿Existen ciudadanos cubanos que quieran que se barra de lleno el gobierno actual? Lo primero que hay que aclarar es que Cuba no es Venezuela, que la historia de Cuba es diferente, que el cubano es distinto, que el cubano tiene una historia de mucha solidaridad hacia el mundo, de contingentes, ejércitos completos de médicos y de maestros yendo a todas partes del mundo a prestar servicios. Y es diferente como está de arraigado el sentimiento patriótico en el cubano. Eso que vos decís no es menos cierto. Siempre ha habido grupúsculos dentro de la sociedad cubana que han querido, por ejemplo, desmeritar a lo que ha hecho Fidel Castro durante todos los años, las decenas de años que estuvo en el poder, y tratar de hacer una variante o un gobierno paralelo al gobierno comunista. Porque eso estaba a cargo de Mas Canosa, que era el padre del actual presidente sobre del Inter, todo vienen de ahí, como dice Gabriel, de la comunidad cubanoamericana. Que no tienen en cuenta, así como la base política que van a elecciones de Milei son los jóvenes cubanos, yo creo que no quieren más el régimen comunista. Claro. No porque sea malo o sea bueno, son diferentes. Son generaciones, igual que pasa en Irán. También claro. Son los jóvenes los que iban en la marcha contra el gobierno de la Ayatolá. ¿Y vos pensás, Margarita, que este grupo de personas, primero, qué porcentaje más o menos representa, según tu parecer, ¿no?, dentro de la ciudadanía cubana, los que quisieran este cambio absoluto? ¿Y crees que esas personas quieren ese cambio porque honestamente lo piden o porque están fuertemente influenciados por agentes externos? Entonces, bueno, ¿qué porcentaje es y hasta dónde está influenciada esta gente o hasta dónde están cansados también de vivir mal? Me aventuraría ¿no? También, a decirte que buscando un porcentaje sería un 10% de la población. Han emigrado alrededor de 2 millones de cubanos por razones netamente económicas, no del todo políticas. Puede que haya algunos que no les guste la política, pero la inmensa mayoría de los casi 2 millones de cubanos que han emigrado en estos últimos años ha sido por razones económicas, porque no alcanza el dinero, por los apagones, por la comida, porque no hay medicina, y ellos ven que son la salvación de sus familias. E incluso cuando han llegado a los lugares a donde han emigrado, se han convertido en parte de la comunidad cubana que defiende al pueblo cubano. Y no te voy a decir que todos estén con el gobierno de Díaz-Canel, porque Fidel dejó la vara muy alta, y todo el mundo sabía que debería, se esperaba que tuviera una empatía arrasadora para poderlo superar. Eso no logró, es que no lo logró. Era Perón y Canel es Alberto Fernández. Bueno, no me atrevo a hacer ese tipo de comparación, pero sí con lo que es Fidel Castro. Fidel Castro aún en la tumba, allá en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, donde lo único que hay para recordar que está enterrado ahí es una piedra que simboliza un grano de maíz y tiene que ver con el pensamiento de él que decía que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Eso es lo único que hay de Fidel. Incluso antes de morir dijo, no quiero carteles, ni calles con mi nombre, ni edificios con mi nombre. Entonces, el pueblo cubano, el que queda en la isla, vive muy aferrado a ese agradecimiento, a esa veneración por Fidel Castro. Entonces, vos lo que me estás diciendo es que el 90% de, según tus estimaciones, de los ciudadanos cubanos no quieren un cambio de gobierno más allá de la imagen de la vara alta que había dejado Fidel, con el actual presidente Díaz-Canel. No, el 90% estaría a favor de que se hablen, que haya una vía diplomática, que se desbloquee toda esta situación, pero no quieren un intervencionismo al 100%. Esa es la palabra exacta. Nada de intervención, nada de que venga nadie del exterior a gobernar ni a dar las órdenes en Cuba,
Cuba es libre y soberana, y eso es lo que piensa la inmensa mayoría de los cubanos que quedan en la isla, que son mayores de edad porque se han ido casi la mayoría de los jóvenes, y esa generación que queda ahí es la generación que creció con Fidel Castro. Por eso vuelvo a esta misma idea para que entendamos por qué es que se piensa así, porque esa generación de mayores conoció lo que era el capitalismo con Fulgencio Batista, conoció lo que eran los prostíbulos a donde venían los norteamericanos, cruzaban esas 90 millas que separa a La Habana de la Florida y utilizaban eso, los casinos, para manchar lo que era la vida pública y la sociedad cubana. Y hacían eso con la base naval de Guantánamo, la convirtieron en un prostíbulo también. Claro. Entonces, esa es la realidad que yo te digo. Además, para completarte la pregunta que me hiciste, no creo que en ese 10% que yo calculo así a ojo, digamos, sí, haya todavía una figura prominente de la oposición cubana, porque si no, a estas alturas, vos y yo y todo el mundo conociera al menos un nombre, sí, y nadie sabe ni ha escuchado a alguien que diga, puede ser fulano. El que se autoproclama como el interlocutor ante la negociación con Cuba es Marcos Rubio, claro, que no es cubano-americano. No. Es hijo, ese va por todos los intereses de los Estados Unidos. Nació ahora, en Estados Unidos. Y encima Marcos Rubio del sionismo. Te quiero hacer, recién hablabas de la cantidad de cubanos que decidieron irse, muchos de ellos por la inseguridad. Este es un tema recurrente en Venezuela también. Muchos venezolanos, sabes, que se iban no tanto por la cuestión política, sino por el tema de inseguridad de Venezuela. ¿Es fácil salir de Cuba? Porque viste que está esta cosa de que, bueno, pero no los dejan salir, o... a mí no me queda claro. Antigua. A ver, ¿cómo es? Pero contame en detalle. Hoy el ciudadano cubano que quiere irse, ¿es por una cuestión de plata que no lo hace o cómo es? Contame el detalle de esto, porque vos me decís que salís y entrás, a ver cómo... A ver, hasta donde tengo conocimiento y de las veces que visito el país y convivo con las necesidades de mis conciudadanos, la gente vende sus propiedades, sobre todo los jóvenes, su departamento, su casa, para reunir el dinero y poder emigrar. Claro. Hay un gran número de países que ya le dan visa a los cubanos para que puedan irse a vivir. Pero, ¿qué pasa? Que lo que durante años ha estado en el pensamiento del cubano es emigrar hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí está la comunidad cubano-americana más grande, que se forjó a raíz del triunfo de la Revolución en el 59, claro, y eso es lo que ya sabemos. La Florida está en manos prácticamente de los cubanos, los mejores restaurantes, hoteles, pub, y entonces eso atrae mucho. El sueño americano, aunque ya es una utopía, sí, de todas maneras sigue incidiendo en el pensamiento del que quiere emigrar. Pero hay muchos que están yendo incluso a Rusia, a países escandinavos, a países insospechados, a Uruguay. Uruguay es decir, está si querés irte, podés irte, digamos. ¿No? Hay una traba del gobierno para... No. Porque viste toda esta historia de que había, qué sé yo, a veces en el deporte, atletas cubanos que cuando salían a competir después no volvían y entonces ya no podían regresar nunca más a Cuba. Eso que queda, como vos bien decís, en el imaginario popular. A ciencia cierta, el día de hoy no hay mucha información, ¿viste?, de qué pasa con esta situación, con la libertad de elegir dónde estar, más allá de tu Ahora, el cubano idea se puede política. ir y puede viajar. Y el que no puede ir a Cuba es el norteamericano. Exactamente. El norteamericano es sancionado si va a Cuba, ¿eh? Y ojalá en las conversaciones que tengan ahora, cuando habla Díaz-Canel de mejorar las relaciones bilaterales mutuamente ventajosas, hablen de eso. Bueno, que vengan los... y un dato más, vos viajás a Cuba, yo viajo de Argentina a Cuba, y cuando pasás por la aduana no te sellan, ¿viste? No figura el sello de Cuba. No ¿Por figura. qué pasa esto? Para no quemarte, para decirte, no, vos no estuviste acá. ¿Sí? Esa es la idea. Pero entonces sí pueden salir los cubanos. Salir. Claro que pueden salir. Ya te digo que es cuestión de dinero, Uruguay, digamos, en estos momentos es uno de los destinos elegidos en lo que es América del Sur. Uruguay está atrayendo a una cantidad de cubanos extraordinariamente porque hay facilidades de empleo y porque hay, digamos, una empatía entre el cubano y el uruguayo que no es que no exista aquí en la Argentina, pero bueno, sabemos que hay un gobierno que detesta
al comunismo, a Cuba. Y entonces para el cubano no va a ser fácil querer venir para acá. Además, acá hay un montón de trámites que hay que realizar que no lo exigen otros países. Aquí hay que pedir visa, carta de invitación, un papeleo enorme. Eso no pasa con los demostrar venezolanos. que tienes una carta de crédito, una tarjeta de crédito con no sé cuántos dólares o miles de dólares para que este país no interprete que eres una carga cuando llegues. Entonces, pero eso no pasa con los venezolanos. No pasa como... Tienen la vía libre nada. los venezolanos, sí. Pero no pasaba, pero incluso desde antes de lo que pasó con Maduro, digo. Por eso vino tanta gente de Venezuela acá a la Argentina y que además son divinos los venezolanos. Entonces, Margarita, ¿qué te genera? ¿Te genera esperanza que se pueda abrir este diálogo? ¿Sabés que la que habló es la presidente Claudia Sheinbaum de México? Ella dijo que estaba contenta por esta vía diplomática. Sí, yo comparto la opinión de esa presidenta, que la verdad es que ha sido una demostración de liderazgo extraordinario para lo que es la mujer en América Latina. No, y la ayuda que mandaba a Cuba, más allá de las posibles sanciones estadounidenses. En contra de la voluntad y de las amenazas de Estados Unidos, porque una de las amenazas que hizo Donald Trump era que cualquier barco petrolero que fuera a llevarle petróleo a Cuba iba a recibir una sanción. Y ella, por encima de todo eso, siguió mandando petróleo a Cuba, hasta que ya en un momento determinado dijo que iba a empezar a mandar bienes de consumo, precisamente porque como es una diplomática que sabe cuidar también la seguridad de su país y no poner en riesgo la relación que tiene con Estados Unidos, que tiene un tratado de libre comercio con ellos, pues ha buscado una salida, pero nunca ha abandonado a Cuba. Entonces, yo aprovecho este canal para agradecer en nombre de todos los cubanos el gesto de México y de esa gran presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, que no ha sido en una sola oportunidad. Cada vez que pudo hizo llegar ayuda humanitaria a la isla. Margarita, te quedas un ratito con nosotros, pero para hablar de otros temas, ¿te animás? Sí, 10 minutitos nos quedan, Gaby. Quiero mostrarles, vieron que hubo un tema con el bombardeo a la escuela iraní. Este ha sido uno de los argumentos más poderosos que tuvo, digamos, el nuevo líder supremo para llevar adelante esta oleada de misiles que ahora ha bajado muy notoriamente. Vamos a ver cuál es la estrategia de Irán a largo plazo. Pero hay una investigación que se llevó adelante y aquí hay un periodista que aclara un poco lo que, no aclara, pero sí dice más o menos lo que pasó en esa escuela iraní con el misil que finalmente era un Tomahawk, es decir, un misil de los Estados Unidos. Donald Trump va a tener que dar explicaciones de esto. Es el video número 6, el video número 6. No, perdón, me estoy equivocando. Es ya le digo, el de la escuela, el 7, el video número 7. Ahí va. Miren esto porque debería cambiar esta guerra para siempre. Es el momento exacto en que un misil Tomahawk está a punto de impactar y va a causar la muerte de 168 personas, entre ellas 104 niñas al sur de Irán. Estas niñas, Irán las mostró, publicó sus caras y de hecho en el funeral que sucedió en Minab se vieron muchísimas imágenes impactantes. Ahora, por supuesto, fue un gran desafío reportar sobre esto porque inmediatamente a mí me pasaban mis propias redes, la gente me decía, eso es falso, eso es un ataque que sucedió en Afganistán en el 2021, eso lo hizo el propio ejército de Irán. Bueno, obviamente, como todo periodista, entré en la propia duda y me puse a investigar porque es un tema muy delicado. Sin embargo, luego de varias verificaciones, estamos llegando a la verdad, aunque todavía Estados Unidos sigue diciendo que está investigando el caso. Lo primero, y ya no discutido, es que el misil que impactó, que lo vemos en la imagen, es un misil Tomahawk. Tomahawk es un misil emblema de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Donald Trump ya aceptó que el misil era efectivamente un Tomahawk, pero dejó una duda en el medio. Dijo que Irán tiene algunos, que querría tener más, pero que tiene algunos. Una clásica maniobra de Donald Trump de decir cualquier cosa para confundir. La BBC junto a CBS hicieron una investigación independiente de las imágenes, pudieron constatar la ubicación de la escuela, la precisión de cuál era el misil que cayó, el Tomahawk, pero además de la verificación de la BBC y la CBS, yo accedí a un informe personalizado. Tomás Jacobs es un licenciado en Relaciones Internacionales que está empezando un proyecto de verificación de información, chequeó la geografía del lugar para ver si las imágenes coincidían con lo que se muestran desde las imágenes satelitales. Después es un chequeo muy interesante de las placas de los autos para verificar que las imágenes que se veían correspondieran a patentes de esa zona del sur de Irán.
imagen de la conferencia que se dio el 4 de marzo. La dio Dan Kane y muestra el mapa de dónde se dieron los ataques y ahí aparece Minav, es el punto verde en el mapa, si ustedes ven. En conclusión, de lo que no hay dudas es que el bombardeo sucedió el 28 de febrero, que se atacó a una base de la Guardia Revolucionaria que estaba a 80 metros de la escuela, que la escuela se encontró dañada producto de ese ataque y que murieron 168 personas, entre ellas 104 niñas, que el ataque se hizo con un misil Tomahawk, que ese misil Tomahawk pertenece a los Estados Unidos y que al parecer esto fue lo que algunos llaman daño colateral. Cada cual hará lo que quiera con esta información y probablemente este evento no termine con la guerra, pero ojalá sirvan todas estas verificaciones para dejar claro el horror que significa una guerra. Bueno, tuvo una investigación, y ese periodista está en Irak, en las puertas, digamos, de Irán, no puede cruzar la frontera hace mucho, se llama Joaquín Sánchez Mariño. A mí me resultan muy buenos sus informes para contextualizar. Margarita, una breve reflexión de esto antes de despedirte. Bueno, a mí lo que me parece es que esto es uno de los hechos más detestables que haya podido cometer Estados Unidos e Israel al lanzar ese misil que no fue ningún daño colateral, fue exactamente hacia ese lugar para infligir dolor a esa población iraní. Y la verdad es que eso ocurrió el día 28 de febrero, cuando justamente ya se había logrado un borrador del acuerdo que se había negociado en la mesa entre las autoridades iraníes y de Israel y Estados Unidos. Pero eso no era obviamente lo que quería Estados Unidos e Israel, porque ni bien se enteraron de que había posibilidad de que hubiera una negociación sobre la cuestión nuclear, lanzaron inmediatamente ese bombardeo tan cruel, porque rompiendo el diálogo diplomático, el diálogo, ¿no? y demostraron que no era eso lo que querían. Bueno, Margarita Pécora, muchísimas gracias. Ha sido muy lindo conocerte y muchas gracias por ha sido un tus placer. reflexiones. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos metemos en el ámbito nacional de la mano de el señor Gabriel Russo. ¿Hay novedades respecto del tema Libra? Explícamelas bien, porque viste que yo con esta situación ya estoy súper mareada. ¿Qué pasó? Caso Libra, peritos oficiales, peritos argentinos, ya documentaron, ya probaron que los dispositivos electrónicos de Mauricio Novelli contenían el contrato entre Davis, norteamericano, que trajo el documento, la idea de las criptomonedas a Milei, ese documento, ese contrato firmado por Javier Milei. Esta noticia tiene una semana. Me vas a decir, ya me la sé. Bueno, sí, esta me habías contado. Listo, ya te la sabes. También se probó que hay contacto entre Mauricio Novelli y el presidente Milei minutos antes de empezar el tema cibernético, que le dice, dale ahora, y yo te voy a decir cuándo tenés que irte para promocionar el tema Libra. También se probó que hay un chat donde el presidente argentino, Javier Milei, sí, recibe la orden de Novelli que le dice, borrá todos los tweets. Y pregunta a Milei en un chat, ¿pero yo voy a cobrar igual? Esto ya está probado. Primero Milei le pide que borre los mensajes. Novelli le dice a Milei, borrá todo, Novelli todo. Le dice a Milei. Sí. Y Milei le contesta, yo es lo cuando borro. vos decís Novelli, le indica a Milei que borre lo que había publicado en Twitter. Eso Claro, estás diciendo. sí. No mensaje de texto de nada. Lo que estamos diciendo es la publicación de la red social. Lo que delataba que había un acuerdo entre Davis y Milei. No, y lo que delataba la promoción por parte de un También. presidente de una criptomoneda que terminó siendo una estafa. Y lo último que escribe Milei es, ¿pero yo voy a cobrar igual? Pregunta. Y Eso está todo aprobado por la justicia argentina. Imagínate para. Y esto lo preguntó Milei, no Karina. No, Javier Milei. O sea que no es que Karina era la que hacía de intermediaria y todo esto. Karina fue intermediaria, sí, pero después se alejó, se los presentó, digamos. Mirá vos. Ahora, Bueno. esto te lo dicen los peritos oficiales argentinos.
calculá vos que en Estados Unidos, David, el pelirrojo, el primer día entregó toda la justicia norteamericana. Esto ya lo saben. Sí, además hizo un video, David, diciendo yo no quiero tener problemas, hasta no sé qué cantidad de plata era, yo la devuelvo, díganme a quién la tengo que devolver. Incluso se le devolvió parte de ese dinero a los que habían, digamos, comprado este tipo de criptos. Hay un faltante de $100 millones, que en teoría lo debería tener la familia Milei, en teoría. Ese es un dato. El otro dato que Davis... Pero ese no lo tenía Davis, que estaba pidiendo que por favor le digan a dónde transferirlo. En teoría fue a parar a la familia Milei. En teoría, no lo podemos... Si me preguntás hoy si lo podemos probar, no. No podemos probar. ¿Sí? La familia Davis no vive en Estados Unidos. Ya por seguridad, la justicia le dijo dónde ir a vivir. Le han cambiado el nombre, supuestamente. Tiene otra identidad, ¿sí? No sabemos cuál. ¿Sí? Pero no está en Estados Unidos, y 30 distritos, 30 lugares de Estados Unidos tienen causas, ¿sí? 30 estados norteamericanos tienen causas contra Javier Milei. Claro, por todos los estadounidenses que compraron esta cripto, Claro. solo porque el presidente de los Estados Unidos la promocionó, Claro, presidente de Argentina. de Argentina. Sí, y también hay causas en España, en Hungría, Mirá. ¿sí? Y no estoy seguro si en Italia. Pero, Sí, claro. Bueno, fíjate que son todos países donde venden una imagen del presidente de la derecha argentino, ¿no? Italia con Giorgia Meloni, que se llevan a los abrazos. Hungría con Víctor Orbán, que se llevan a los abrazos. Estaban muy contentos, Milei con Orbán cuando se estaba firmando el fatídico acuerdo de paz, si no me equivoco, respecto de lo que sucede en Palestina. O sí, creo que era ese el momento que yo veía y decía, mirá vos. Y en los Estados Unidos son todos lugares donde filtran una imagen del presidente Javier Milei que no está completa. No voy a decir que no sea cierta, porque hay cosas que sí, pero es absolutamente incompleta. Igual lo que vale es la declaración de la justicia, porque te digo, hoy por hoy está en problema Milei, que no se va a notar, primero porque los medios no lo comunican, segundo porque vivís de Trump, y el día que caiga Trump cae Milei, automático. Ese es un tema, ¿no? Vos pensás que si cae Trump vienen ahora las elecciones de medio término. Sí. Está complicado Donald Trump, hay que ver qué pasa. Vieron que acá de un día para el otro aparecen los cisnes negros y todo cambia. Pero si llega a caer Trump, yo no sé, porque la estructura que sostiene fuertemente, Gaby, el gobierno de Milei, es Estados Unidos desde ya, pero también es el Estado sionista. Sí. Entonces me da la sensación que sería un golpe, pero no definitivo, ¿no?, para el futuro de la carrera política de Milei. Y no te olvides que aquí, en nuestro país, como la oposición no solamente no existe, sino que ha traicionado a su electorado, no hay alternativas. Recién Margarita nos decía, si no es Díaz-Canel, ¿quién es? Bueno, acá no hay alternativas. Fíjate Hoy que no hay no alternativa. hay un opositor fuerte acá. Hoy no. Pero, a ver, Estados Unidos no es leal con sus aliados. Si tiene que sacar a Milei, lo sacará, pondrán a otro. El sionismo lo mismo, ¿sí? No se demuestran lealtades ahí, cuando hay negocios. Entonces puede Trump... No, pero el sionismo tiene intereses superlativos acá. A ver, empecemos. La Patagonia, los recursos naturales, el agua con Mecoró, todo lo que significa gestiones empresariales privadas de las que creo yo no debemos ni tener idea. Eso es todo el sionismo, es todo lo que Epstein. tiene. Bueno, Ese sí, es el nombre bueno, pero ellos, esto va más allá del presidente, Y incluso de los demócratas, porque si vos me decís, bueno, ganan los demócratas, no están tampoco los demócratas tan alejados de este poder de lobby en el Congreso. Así que, por eso yo te digo, sería un golpe bajo, sí, pero por lo que veo en la política local, con la pobreza que hay acá de ideas y de iniciativa, creo que hasta se podría dar ese lujo Javier Milei. Y hoy por hoy, si fuesen mañana las elecciones, ya con un Donald Trump que pierde en los Estados Unidos, pero hoy por hoy termina teniendo muy buenas posibilidades Javier Milei de reelegir. Sí, pero yo te digo cuál es el reemplazo de Milei. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich es agente local de la CIA y del Mossad. Sí, está bien. El marido es agente del Mossad. ¿Sí? Obviamente todo es el sionismo. ¿Sí? Ese sería el reemplazo. Por eso se fue del ministerio, pasa al Senado
y buscará la interna para el 27, y si pasa algo con Milei, inmediatamente harán un camino sucesorio para que entre Patricia Bullrich a la carrera. Del lado del peronismo, nada, cero, olvídate. Por ahora cero, Sí. por más que se junten. Lo más próximo sería Claro, Goebbels, el pastor evangelista que vive en California, Ese Goebbels, vos sabés que... financiado por la CIA, entre paréntesis. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Me dejas que te muestre Sí. este video? Porque Dire, vaya preparando el videito número 2, tranquila, no hay ningún apuro. Mica. Mica, yo le digo Dire, pero puede ser Mica. ¿Sabes que ahora hasta... Muchas gracias, Mica. Ahora hasta los chinos se ríen de Trump, por eso yo te decía, no sé si esto de que gane o pierda va a definir algo. Mirá cómo se le matan de risa los chinos a Donald Trump. ¿Se acuerdan el momento en el que todos rezaban en el despacho Oval con Donald Trump? Esto está circulando en las redes sociales chinas, mirá. Lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon you. Bueno, ahí decía el texto que son empresarios y empleados que rezan por más ventas, por más fortuna. Y arriba la imagen de Donald Trump. Digo, es un meme el presidente de los Estados Unidos. Y China Antes es no el poder pasaba tanto esto. China es el poder en silencio. Y China es el poder en silencio. Sí, ojo con Estamos, eso. sí, estamos. No. Bueno, para irnos con... Hoy es viernes, algunas... buenas noticias. ¿Hay buenas ¿Querés? noticias? ¿Sabés que sí? Hay buenas A ver, noticias. ganó Racing. Son No. imágenes, diré, el número 8, habían así como un par de noticias copaditas que, ¿sabés por qué seleccioné esto, Gaby? A ver. Porque también nos quieren hacer creer, cuando lo tenga Dire lo pone porque son imágenes, así que podemos hablar sobre las imágenes. Nos quieren hacer creer que el mundo es una mierda. Bueno. ¿Sabés que pasan Bueno. cosas que no, que te demuestran que no? Por ejemplo, nacieron gemelos excepcionales en una familia de gorilas de montaña en el Parque Nacional Virunga. Esta es una de ellas. Vamos a la otra. Digo porque cosas así ocurren permanentemente. Claro. Ya vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con la humanidad, no solamente con el nacimiento de unos gorilas en cualquier parte del mundo, que no deja de ser sin lugar a dudas buenas noticias porque tiene que ver esto la gestión humana. Diré, si tiene, vamos a las siguientes, si no, las dejamos para... es como hacer una pasadita rápida de... Dale. Hay una sola. Bueno, no se preocupen. Después yo se las preparo para el viernes que viene, que vamos a estar más distendidos. Bueno. Pero hay muy buenas noticias en el mundo. Lo que pasa es que la buena noticia no es noticia, ese es el tema. Hay noticias que tienen que ver con la salud, con el avance de la salud, hay noticias que tienen que ver con personas que hacen actos de bondad y de solidaridad que son enormes y todo eso no sale en pantalla. Entonces, no crean que el mundo está perdido, no vamos a caer en esa trampa. ¿Tenemos diarios? Tenemos diario. A ver qué nos trajiste hoy. Uno, a ver, está bastante golpeado el diario, A ver. pero es un diario festejo. Opa. Porque este diario es de mayo de 1980, cuando el diario La Razón cumplía 75 Luquitas. años. Todavía no se ¿Cuántos años? regalaba. Cumplía 75. Ah, mirá. Y Ahí publica desaparezco de pantalla. Todas las Avisen. tapas históricas del siglo. Sí. El director que fundó La Razón fue Cortagerena, ¿sí? La familia Cortagerena, luego pasó... Mirá, Kennedy fue asesinado, tenés ahí en Claro. la tapa. Claro, sí, 4 tapas de Mussolini, de la guerra, de Kennedy. Murió el Papa. Murió el Papa, ¿sí? Los títulos principales hasta ese año, estamos hablando de 1980. También había sacado un libro especial con todas fotos y notas, que también lo tengo, pero lo traigo otro día si querés. Pero ese diario fue importante. En la Argentina salía a la quinta, a la media tarde y la sexta a media, casi llegando a la noche. 2 tiradas de diario.
que termina en la década del 90 cediéndose o comprándole a un empresario menemista, Spadone, y ahí se empieza a regalar en los trenes. Y ya creo que lo compró después Página 12, después lo compra Clarín y ya dejó de existir. Como todo lo que compra Clarín. Qué bárbaro. ¿Sabes qué? Quería ver qué decía de Kennedy asesinado, pero está muy chiquitita la letra, no llegó. Era el diario original, obviamente, claro, ¿no? Es original, pues está así. No, Lo todo es tenían. original. Entonces estas eran tapas por el cumpleaños de los 75, por el aniversario. La tapa del 45, la tapa del 63. Claro. Sí, porque no me daban los números y me quedé pensando, ahora entiendo. Está bien. Qué bárbaro, ¿eh? Sí. Qué lindo. Tengo un montón de diarios. ¿Cómo es? Y era muy importante el diario de la Argentina. Hoy ya no es tanto, porque fue reemplazado por internet. Mira, todavía. Revolución Rusa. Claro. Vivimos en un loop, la verdad. Claro. ¿Lo pongo? A ver si podemos. Pará, les voy a mostrar el tamaño del diario abierto. Agarré cualquier página. Bueno, así se leía un diario antes. Claro. Pará. ¿Cuándo agarraste tu primer diario? Ahí está. Bueno, ahí tienen ustedes una idea de lo grandote que es. Ahí se va abriendo el plano. Claro, la gente para leer esto necesitaba ¿Te acordás la mesa redonda. ¿Por qué contamos que eran grandes los diarios? Sí, para pagar menos impuestos. Claro. Por página. Eso surgió en Inglaterra. Por eso los diarios son sábanas. ¿Sí? Claro, igual que las listas, ¿viste? Claro, se pagan más o menos. Che, qué bárbaro, me encantó, ¿eh? Sí. Una genialidad. Vamos a cerrarlo con cuidado. Sí. Bueno, hemos cumplido 2 semanas. 10 días. Cumplido 2 semanas de programa. 10 días. Todavía estamos. La verdad, súper felices de estar acá. La incorporación de nuevas personas que tienen que ver con la técnica, a Mica y a Maru, porque siempre me suena, me cuesta quedarme el nombre, así que gracias, chicas, por estar ahí, a Lucas en la cámara, a Gaby por todo, por la compañía, y a ustedes por elegirnos todos los días a las 19 horas para estar informados, entretenidos y por sobre todas las cosas, bueno, estar acompañándonos. Chau. Hasta luego. La revancha del 1 con Pato Galván y equipo. Opinión sin filtros. La actualidad desde otra perspectiva. Lunes a viernes, 22 a 0 horas. Por Canal 22 Web. Info Show. Con Luis Ventura y Jimena Rigel. Todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Información, primicias y análisis. Lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por Canal 22 Web. Greco, con Leonardo Greco y equipo. La actualidad política sin vueltas. Análisis claro y debate abierto. Lunes a viernes de 12 a 14 horas por Canal 22 Web. Estamos de vuelta con Larry de Clay y equipo. Política, actualidad y las voces que marcan la agenda. Lunes a viernes de 17 a 19 horas por Canal 22 Web. Algo que contar con Agustina Camfer. Entrevistas íntimas con protagonistas de hoy. Lunes a viernes de 0 a 0:30 horas por Canal 22 Web. 22 Noticias con Verónica Recia y Gabriel Rufo. Las noticias del día con contexto y análisis. Lunes a viernes de 19 a 20 horas por Canal 22 Web. Uno más 1, 3. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web.
Moranza con Diego Moranzoni y equipo. Debate, análisis y las preguntas que importan. Lunes a viernes de 20:30 a 22 horas por Canal 22 Web. La Juntada con Santiago Cuño y equipo. La revancha del 1 con Pato Galván y equipo. Opinión sin filtros. La actualidad desde otra perspectiva. Lunes a viernes, 22 a 0 horas, por Canal 22 Web. Info Show con Luis Ventura y Jimena Rigel. Todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, información, primicias y análisis. Lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por Canal 22 Web. Greco con Leonardo Greco y equipo. La actualidad política sin vueltas. Análisis claro y debate abierto. Lunes a viernes de 12 a 14 horas por Canal 22 Web. Estamos de vuelta con Larry de Clay y equipo. Política, actualidad y las voces que marcan la agenda. Lunes a viernes de 17 a 19 horas por Canal 22 Web. Algo que contar con Agustina Camfer. Entrevistas íntimas con protagonistas de hoy. Lunes a viernes de 0 a 0:30 horas por Canal 22 Web. 22 Noticias con Verónica Recia y Gabriel Rufo. Las noticias del día con contexto y análisis. Lunes a viernes de 19 a 20 horas por Canal 22 Web. Uno más 1, 3 con Santiago Cunio y equipo.